Stories today. President Donald Trump is using his veto power to undo a bill unanimously passed by the House and the Senate. Yeah, that's right. The Arkansas Valley Conduit. It's a bill to fund a pipeline project to bring clean drinking water to the eastern plains between Pueblo and Lamar. This is something that's been in the process since the 60s. So here's a map of the proposed project. We've told you about it here in recent years. It would bring drinking water to over 50,000 people. Algunas maniobras en el Congreso no llaman la atención por cómo se producen, sino por lo que silencian sobre la estructura de poder que las permite. El viernes 5 de enero de 2026, la Cámara de Representantes aprobó, sin fanfarria y mediante una moción de consentimiento unánime, la inclusión en la agenda de 2 vetos presidenciales con votación prevista para la reanudación de los trabajos el 8 de enero. La medida, aparentemente técnica, involucró proyectos con apoyo bipartidista y se trata formalmente del ejercicio regular de una prerrogativa legislativa. Sin embargo, el hecho de que este procedimiento se haya articulado sin oposición pública de la dirección republicana y sin reacción inmediata del presidente Donald Trump provocó un desplazamiento sutil pero relevante en el patrón de funcionamiento de la Cámara. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Los 2 vetos en cuestión abordan temas distintos, pero comparten un denominador político. Ambos contradicen los intereses estratégicos del presidente. El primero se refiere a la ley del conducto del Valle de Arkansas, que preveía obras de saneamiento para comunidades de Colorado y fue propuesta por la congresista Lauren Boebert. El segundo se refiere a un proyecto de infraestructura hídrica en las tierras de la tribu Miccosukee, en Florida. Ambos fueron vetados por Donald Trump en los últimos días de diciembre, con justificaciones formales centradas en alegaciones de coste y competencia federal. Sin embargo, fuentes legislativas indican que la verdadera motivación sería de naturaleza retaliatoria. En el caso de Boebert, por su firma en la petición de liberación de los archivos relacionados con el caso Epstein. En el caso de los Miccosukee, por críticas a las políticas migratorias y acciones judiciales contra construcciones federales en áreas ceremoniales de la tribu. La decisión de llevar adelante las 2 vetos para su posible revocación sin ningún pronunciamiento de los líderes de la Cámara, incluido el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se interpretó como una señal del agotamiento de la lógica de obediencia total al presidente. Aunque Johnson mantiene una posición alineada con la base trumpista, su margen de maniobra institucional se ha visto gradualmente presionado. La concesión al movimiento que reabrió el análisis de los vetos puede interpretarse como un gesto defensivo. Ante el avance de frentes internos divergentes y la sobrecarga legislativa de principios de año, el presidente de la Cámara optó por no crear resistencia adicional. Esta elección, aunque indirecta, altera el eje de influencia dentro de la bancada republicana. La interpretación entre los parlamentarios experimentados es que el margen de maniobra se ha reducido. Con un calendario legislativo de solo 12 días hábiles, en enero, y 9 proyectos presupuestarios aún pendientes, la Cámara entra en un periodo de compresión institucional sin precedentes. Paralelamente, el gobierno federal se acerca a otra fecha límite para una paralización parcial, el 30 de enero, lo que aumenta la presión sobre los líderes que hasta ahora han evitado enfrentamientos directos con el núcleo trumpista. Al permitir el avance de las agendas vetadas por Trump sin vetarlas internamente, Johnson señala que el coste político de la lealtad incondicional es ahora mayor que el de la acomodación. La convergencia de estos factores, presupuesto bloqueado, crisis de gobernanza, vetos sensibles y articulación subterránea, perfila lo que, para algunos observadores, representa un inicio informal de disociación táctica dentro del Partido Republicano. Por ahora, no se trata de una ruptura ideológica o un reposicionamiento programático.
Lo que se percibe es el desplazamiento gradual de la autoridad de Trump, antes incuestionable, hacia una dinámica más fragmentada, en la que los parlamentarios se ven obligados a reaccionar ante la presión local, los calendarios institucionales y la supervivencia electoral, incluso si eso significa contrariar las orientaciones procedentes de Mar-a-Lago. En este punto, es fundamental seguir cómo estas decisiones, aparentemente técnicas, como la imposición de vetos en la agenda, revelan el funcionamiento real del sistema. Lo que se perfila no es un enfrentamiento abierto, sino una serie de desviaciones que acumulan precedentes y rediseñan los límites de influencia. Para quienes siguen de cerca la evolución de los enfrentamientos institucionales en Estados Unidos, resulta aún más relevante observar cómo decisiones aparentemente rutinarias pueden tener implicaciones estructurales. El canal sigue atento a los movimientos entre bastidores y a la transformación de las lealtades políticas en tiempo real, ofreciendo un análisis continuo y contextualizado de los episodios que configuran la agenda legislativa y las tensiones entre los poderes. A partir de ese momento, es necesario observar cómo las condiciones políticas internas y los mecanismos institucionales se entrelazan para moldear decisiones legislativas que, en otros contextos, pasarían desapercibidas. El procedimiento que autorizó la reevaluación de los vetos presidenciales fue formalmente sencillo, pero su significado depende de la convergencia de factores acumulados en los últimos meses. La centralidad de Donald Trump en la estrategia del Partido Republicano se sustentaba no solo en su base electoral, sino también en un acuerdo tácito entre los líderes legislativos. Ningún movimiento relevante se produciría sin su aval directo o indirecto. La decisión de permitir la tramitación de los vetos rompió esta lógica. Es en este contexto que la figura del presidente de la Cámara, Mike Johnson, pasa a ser analizada no solo por sus declaraciones públicas, sino por sus omisiones y por la forma en que administra, o deja de administrar, los conflictos internos. Johnson asumió la presidencia de la Cámara bajo fuertes expectativas del ala más alineada con el presidente, pero desde entonces ha enfrentado desafíos de cohesión interna que trascienden las cuestiones ideológicas. La gestión del calendario legislativo, los impases presupuestarios y la creciente actuación de parlamentarios moderados que buscan recuperar protagonismo han llevado a una reconfiguración de las prioridades de la Cámara. El movimiento en torno a los vetos presidenciales coincide con el avance de otras agendas de impacto sistémico. Una de ellas es la propuesta de ampliación de los subsidios previstos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, cuya tramitación se desbloqueó mediante una petición de descargo, un instrumento reglamentario que permite llevar los proyectos directamente al Pleno, incluso sin el apoyo de la dirección de la Cámara. La articulación, dirigida por los demócratas, contó con las firmas de los republicanos, lo que evidencia la existencia de un grupo dispuesto a negociar fuera de la lógica de alineación absoluta con el núcleo trumpista. Este tipo de movimiento solo se produce en situaciones en las que el espacio de diálogo interno se ve comprometido, o la dirección ha perdido la capacidad de control total sobre la agenda. A partir de ese momento, lo que se ve no es una disputa declarada, sino la superposición de agendas y el surgimiento de alianzas pragmáticas. La necesidad de evitar una nueva parálisis del gobierno federal, prevista para finales de enero, contribuye a acelerar este proceso. Con 9 proyectos presupuestarios pendientes, solo 12 días hábiles previstos para las votaciones y el riesgo de amplios perjuicios institucionales, los líderes de ambos bloques han señalado que el calendario ya no puede verse dominado por impases de esta naturaleza. En este contexto, incluso los parlamentarios tradicionalmente aliados de Trump comienzan a evaluar los riesgos de mantener vetos con un alto costo político local. Esta convergencia
Ayuda a entender por qué la reevaluación de los vetos no ha generado protestas públicas por parte del presidente ni respuestas contundentes por parte del ala más radical del partido. El silencio estratégico puede ser un indicio de que hay un intento de contener los daños, evitando que el episodio se convierta en una división explícita. Sin embargo, entre bastidores, crece la percepción de que pueden producirse nuevos episodios similares, especialmente si los instrumentos reglamentarios siguen siendo utilizados por grupos transversales. Desde el punto de vista institucional, este tipo de articulación revela una maduración del sistema legislativo ante los ciclos de inestabilidad. La Cámara de Representantes, presionada por plazos y demandas simultáneas, comienza a utilizar su arquitectura reglamentaria como mecanismo de estabilización, sorteando los impases políticos con procedimientos técnicos. El uso de la petición de descargo, la tramitación de vetos, la formación de mayorías eventuales, todos estos elementos componen un cuadro en el que la funcionalidad se superpone a la fidelidad programática. La actuación de los parlamentarios republicanos, que se han manifestado públicamente contra la inercia del liderazgo, refuerza este diagnóstico. Diputados como Brian Fitzpatrick, Don Bacon y otros han adoptado una retórica de responsabilidad legislativa, exigiendo votaciones objetivas y rechazando la parálisis institucional. No se trata necesariamente de una oposición al presidente, sino de un intento de rescatar la lógica de la actuación del Congreso en un contexto en el que la imagen del partido se ha visto desgastada por sucesivas crisis internas. Al observar la actividad de la Cámara en los primeros días de 2026, es evidente que se está produciendo una transición. La fragmentación del control interno, el avance de proyectos con apoyo cruzado y la ausencia de respuestas unificadas por parte de los líderes indican que la lealtad a Trump, aunque todavía significativa, ya no es suficiente para bloquear iniciativas con atractivo local y urgencia administrativa. Los parlamentarios, presionados por sus electores y por los efectos concretos de las decisiones federales, están recuperando gradualmente los márgenes de actuación que habían cedido al centro estratégico del partido. En este nuevo escenario, cada votación adquiere un valor simbólico ampliado. Una posible revocación de los vetos presidenciales, aunque limitada a temas específicos, puede crear jurisprudencia política para futuras disensiones. La reactivación de los instrumentos reglamentarios por parte de grupos independientes debilita la lógica del control vertical y presiona a la dirección de la Cámara a redefinir su posición. El canal sigue acompañando este proceso de reconfiguración institucional en tiempo real, prestando especial atención a los movimientos discretos que preceden a las grandes rupturas. En un escenario en el que la política se articula cada vez más a través de gestos indirectos, el valor de un análisis continuo y contextualizado se hace aún más evidente para comprender lo que está en juego en el Congreso. Hay interpretaciones divergentes sobre lo que realmente está sucediendo dentro de la Cámara de Representantes, pero cada vez es más difícil ignorar que los movimientos relacionados con los vetos presidenciales han puesto de manifiesto un cambio perceptible en la dinámica interna del Partido Republicano. Para algunos analistas, el episodio debe entenderse como un hecho circunstancial, resultado de presiones regionales específicas y de la necesidad inmediata de mantener el funcionamiento del calendario legislativo. Para otros, sin embargo, lo que se evidencia es una señal más profunda del desgaste de la capacidad de Donald Trump para ejercer plena influencia sobre la bancada, que hasta hace poco se alineaba de manera casi automática con sus orientaciones, incluso cuando éstas entraban en conflicto con intereses locales o compromisos previamente firmados con el electorado.
El debate se desplaza entonces hacia los límites institucionales de la influencia presidencial sobre un poder que por definición constitucional opera de forma autónoma. Aún no hay consenso sobre la naturaleza del gesto de la Cámara, si representa solo una acomodación táctica o si indica el inicio de un proceso más consistente de distanciamiento. Los parlamentarios asociados al ala más alineada con el trumpismo tratan de minimizar el episodio, sosteniendo que el partido permanece unido en torno a sus prioridades estructurales. Por su parte, los sectores considerados más moderados adoptan un lenguaje menos defensivo y reconocen como legítima la adopción de decisiones independientes, incluso cuando éstas no coinciden con las orientaciones formuladas desde mar a lago. Según la información disponible, los diputados republicanos que apoyaron la tramitación de la prórroga de las subvenciones previstas en la Ley de Asistencia Asequible argumentan que el mantenimiento de los beneficios federales constituye una respuesta práctica ante un escenario fiscal delicado. Esta justificación, aunque presentada en términos técnicos, contrasta con la oposición histórica a la legislación por parte de los segmentos conservadores. Lo que se observa en este contexto es una sustitución gradual del discurso ideológico por una postura pragmática orientada a la reducción de los riesgos electorales. Es en este tipo de desplazamiento donde surgen algunas de las señales más sutiles, pero relevantes, de un cambio de orientación dentro de la base legislativa. Al mismo tiempo, se evidencia un desgaste creciente de los instrumentos tradicionales de coerción política. El uso recurrente del veto como herramienta de presión o represalia, ya sea contra disidencias internas o contra comunidades que desafían agendas asociadas al gobierno anterior, comienza a enfrentar resistencia no solo en el ámbito jurídico, sino también dentro del propio legislativo. El veto al proyecto relacionado con la tribu Miccosukee, por ejemplo, reavivó los debates sobre los límites éticos y constitucionales de las decisiones presidenciales que afectan directamente a los derechos colectivos reconocidos por la ley. Aunque el veto no ha sido objeto de impugnación judicial, su motivación y el contexto político en el que se aplicó han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso estratégico de la autoridad presidencial. Los analistas consideran que episodios de esta naturaleza refuerzan la percepción de que la Cámara de Representantes, incluso operando en un entorno marcado por la fragmentación política, aún conserva mecanismos capaces de contener los excesos y promover un reequilibrio entre los poderes. El uso del procedimiento de consentimiento unánime para viabilizar la revisión de los vetos indica que, cuando hay una convergencia transversal de intereses, el propio reglamento interno puede funcionar como instrumento de contención institucional. No se trata de una ruptura explícita, sino de un ajuste gradual. El hecho de que la medida haya avanzado sin gran exposición pública sugiere un esfuerzo por preservar la estabilidad formal, mientras se redefinen, de manera discreta, los límites prácticos de la influencia externa. Desde el punto de vista estratégico, queda abierta la cuestión de cómo reaccionará el presidente ante la posibilidad de que sus vetos sean revocados con el apoyo de parlamentarios del propio Partido Republicano. Si este escenario se materializa, se establecerá un precedente político con potencial para generar efectos en cadena. Otros vetos, iniciativas y decisiones del Ejecutivo podrían ser reevaluados a partir de criterios legislativos más autónomos, ampliando el espacio de negociación dentro de la Cámara. Por otro lado, este movimiento puede provocar una respuesta más rígida por parte de los líderes alineados con Trump, intensificando la tensión entre el pragmatismo político y la lealtad ideológica dentro de la bancada. Las consecuencias de este proceso siguen sin estar definidas. La derogación de los vetos requiere una mayoría cualificada tanto en la Cámara como en el Senado. Aunque algunos proyectos hayan sido aprobados anteriormente con márgenes cómodos,
No hay garantía de que se mantenga el mismo patrón de votos en la fase de reevaluación. Los parlamentarios que apoyaron medidas puntuales o suscribieron iniciativas específicas pueden enfrentarse a presiones de carácter regional, partidista o electoral, lo que alteraría el equilibrio inicialmente previsto. El sistema político, por lo tanto, sigue en fase de prueba y los próximos movimientos serán decisivos para indicar si nos encontramos ante una excepción circunstancial o el inicio de una tendencia más duradera. Mientras se desarrolla este escenario, otros temas de gran sensibilidad siguen acumulándose en la agenda legislativa. Además del debate sobre la prórroga de las subvenciones de la Ley de Asistencia Asequible y el análisis de los vetos presidenciales, siguen pendientes los proyectos de financiación del gobierno federal, el riesgo de paralización administrativa y las repercusiones relacionadas con la petición sobre la divulgación de los archivos de Epstein. Cada una de estas cuestiones tiene implicaciones inmediatas y al mismo tiempo el potencial de tensar aún más los límites institucionales del Congreso. A medida que estas agendas se cruzan en plazos ajustados y en un ambiente de conflicto interno, se consolida un cuadro de inestabilidad en el que las decisiones formales ocultan disputas informales en pleno desarrollo. La lectura cuidadosa de estos procesos requiere prestar atención a señales menos visibles. Votaciones simbólicas, cambios discretos en la agenda, ausencias estratégicamente calculadas y alianzas provisionales. Es en este plano donde se revela el verdadero pulso de la política institucional de los Estados Unidos de América, no solo en las declaraciones públicas, sino en los acuerdos entre bastidores que preceden a cada decisión formal. Aunque hasta el momento no se ha producido un distanciamiento explícito de la dirección de la Cámara con respecto al presidente, los movimientos observados desde principios de año apuntan a la formación gradual de nuevos centros de gravedad internos, dotados de relativa autonomía y en expansión. El canal sigue atento a estos acontecimientos, prestando atención al contexto, a las convergencias institucionales y a la lectura crítica de los movimientos en curso, sin perder de vista que en el sistema político de los Estados Unidos de América, los cambios más significativos rara vez se anuncian de manera directa. A menudo se construyen a través de pequeños desplazamientos acumulados a lo largo del proceso de toma de decisiones.